Buenos días, maestra, jóvenes, doctor. Primero que nada agradecer la atención y el tiempo de cada uno de ustedes para esta amena plática que vamos a tener. Y primero que nada, pues agradecer a nuestras instituciones, ¿no? A nuestra universidad, pues sobre todo el espacio que podemos tener para realizar este tipo de eventos, ¿no? Agradecemos la inclusión de ciertas escuelas como la preparatoria ICA, la preparatoria 3, José María Morelos y Pavón, nuestra casa, la preparatoria Melchor Ocampo, Colegio San Nicolás, la preparatoria Isaac Arriaga y el Instituto Melbourne. De cierta forma nosotros vamos a dar inicio con una plática, pero vamos a darle la palabra a la doctora Tania, un momento. Bueno, agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Maestro Jesús Cirilo Trujillo, un placer verlo otra vez y ver que sigue siendo parte de nuestras charlas en esta presentación de la ciencia y la tecnología en estas ferias que estamos haciendo en línea. Muy contentos con su presencia y pues agradecer el día de hoy a usted, a los jóvenes y en este caso también agradecerle a Luis Gerardo que está hoy de moderador por primera vez, también presentándose. Y pues nuestro agradecimiento sobre todo a usted, maestro Trujillo, por la atención que ha tenido con nosotros siempre. No es nuevo, ya es un viejo conocido de nosotros por años, y pues quisiera agradecerle precisamente la atención por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, para dar continuidad después de las palabras de nuestra querida maestra Tania, podemos enfocarnos netamente en lo que nos trae ahora este día, que va a ser el tema de la mecánica, la aplicación de la física, y podemos decir que la importancia de la física en nuestra vida diaria nos permite comprender mejor los fenómenos naturales que están relacionados con todas nuestras actividades diarias. Y de esta forma podemos nosotros explicar el por qué ocurren las cosas. Y además, a través de las enseñanzas y la toma de clases que podemos hacer en nuestras escuelas, pues corroborar todo eso que nos están diciendo, ¿no? Para el campo esencial del ingeniero, pues ustedes ya saben que la física es parte esencial de su vida, o sea, viven con la física, con la ciencia, y en el tema más en específico que va relacionado con la mecánica, pues es una parte súper importante, porque es una rama de esa gran rama de la ciencia que es la física, pues que nos ayuda a entender un poquito el tema de los fenómenos de movimiento de los cuerpos, ¿verdad? Y pues para tal caso, digo, no vamos a ahondar mucho en esta situación, pues vamos a dar la oportunidad a nuestro orador, que es el doctor Jesús Cirilo Trujillo Jiménez, que es ingeniero mecánico con maestría en ciencias en ingeniería mecánica y especialidad en termofluidos, ambas por nuestra bendita casa de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. El doctor tiene especialidad en áreas de estudios sobre las redes neuronales artificiales aplicadas a la ingeniería y también aplicables a las energías renovables. Ha sido director de varios proyectos de investigación aprobados por la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde 2012 y cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP desde 2015. También ha participado en programas de ciencia relacionados con el estadio CONACYT, donde se imparten talleres como de hornos solares, calentadores solares o aerogeneradores de baja potencia. Así también actualmente es profesor e investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es miembro fundador del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Estado de Michoacán.
También es miembro del Comité Institucional de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y secretario técnico de Plan Ambiental Institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para lo cual tengo a bien cederle la palabra a este doctor y agradecemos su presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, maestro Luis Gerardo Cortés. Le agradezco mucho la presentación. Le agradezco mucho a las autoridades de nuestra universidad. Le agradezco mucho a la maestra Tania por sus palabras. Efectivamente, tengo ya algunos años de tener el placer de conocer a la maestra Tania, y es para mí un verdadero placer nuevamente estar hoy, el día de hoy aquí con ustedes, con esta excelente oportunidad que me brindan de poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias a la persona que hace esto posible, maestra Erika. Le agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho el que me dé la oportunidad de continuar trabajando cerca de ustedes. Una persona que siempre está trabajando todos los días, yo creo que no descansa ni los domingos. Es una persona que hace mucho por nuestra universidad, que hace mucho por la preparatoria y merece todo mi reconocimiento. Maestra, muchas gracias. Vamos a platicar un ratito, sobre física. La física, como nos decía el maestro Gerardo, pues está presente en todos lados, ¿no? Algo de lo que yo voy a estar haciendo en los próximos minutos, pues es hablar maravillas de la física. Y específicamente del área que estudia la física en nuestro planeta, ¿no? Que es la mecánica. Entonces voy a hablar mucho de eso, voy a hablar maravillas de ello. Entonces, pues bueno, permítanme hacerlo, permítanme hablar todas estas maravillas de mi área de conocimiento. Obviamente, pues ustedes tendrán la oportunidad de investigar si lo que estoy diciendo es cierto o no, si realmente la física es de tanta importancia como yo aquí lo voy a mencionar. Ya ustedes lo pueden investigar más a fondo de qué tanto hay de verdad en esto que les estoy mencionando. Entonces, para empezar, pues déjenme proyecto una pequeña presentación que tengo aquí ahorita preparada. Permítanme un segundito. Ojalá pudiéramos interactuar un poquito. Luego es muy difícil en estas circunstancias poder interactuar, pero yo espero que sí lo logremos. Yo espero que podamos poder platicar un poquito respecto a lo que voy a estar comentando, que podamos platicar, poderlos escuchar y a lo mejor dar un tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer preguntas. Sé que pueden tener muchas preguntas al respecto, sé que pueden surgirles dudas durante la presentación o dudas que ustedes ya tengan al respecto, y puede ser que quieran expresar esas dudas, ¿no? Y poderlas compartir. Entonces, ojalá podamos platicar, ojalá podamos, a medida de lo posible, hacer algún intercambio de ideas. Ojalá lo podamos hacer así. Bueno, les voy a compartir entonces una pequeña presentación que tengo aquí, que tengo preparada para que platiquemos precisamente al respecto. Permítanme un segundito, que no la puedo proyectar en ventana completa.
Ok. Eh, no la puedo proyectar en ventana completa. Ahorita voy a comenzar platicándoles así, en esta forma en la que se encuentra. Y ahorita, si me da la opción de proyectar en ventana completa, pues lo voy a hacer, ¿sí? Vamos a platicar mientras así, en la forma en la que les estoy presentando. Entonces, pues bueno, voy a hablarles de este asunto de la mecánica, que es la mecánica, y le he titulado a la plática Mecánica, la física aplicada. Entonces, voy a platicarles al respecto sobre qué se refiere este asunto de la mecánica como la física aplicada. Y vamos a empezar platicando al respecto sobre qué es la mecánica, ¿sí? Esa es la primera pregunta que les voy a plantear, que vamos a contestar, pero aquí es donde me gustaría si alguien pudiera abrir su micrófono y decirme qué es mecánica, qué ha escuchado de la mecánica, cuando se habla de mecánica, qué es lo primero en lo que piensa cuando se habla de la mecánica. ¿Alguien pudiera hacerlo? Hola maestro, buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuando hablan de la mecánica, yo me imagino máquinas. Eso es lo que me imagino inmediatamente, movimiento, máquinas. Muchas gracias, Alma Julia. Me imagino que usted es maestra. Así es, maestro, soy química farmacobióloga. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Efectivamente, cuando nosotros escuchamos hablar sobre mecánica, pues lo que se viene a nuestra mente son máquinas. Y específicamente máquinas relacionadas con nuestros automóviles. Entonces, normalmente escuchamos hablar de mecánica y nos remontamos inmediatamente a la persona o a las personas que reparan nuestros automóviles. Eso es lo primero que viene a nuestra mente cuando nosotros escuchamos hablar de mecánica, porque culturalmente, cuando vamos a reparar nuestro automóvil, decimos que lo llevamos al mecánico. ¿Sí? Entonces vamos al mecánico a reparar nuestro automóvil. Vamos al mecánico a que nos cambie el aceite de nuestro automóvil. Vamos al mecánico a que nos cambie una llanta ponchada de nuestro automóvil. Vamos al mecánico a que nos haga algo en nuestro automóvil. ¿Sí? Entonces, normalmente decimos que la mecánica, o hablamos de mecánica cuando nos referimos al mantenimiento automotriz. Esa es una de las razones porque luego en la Facultad de Ingeniería Mecánica tenemos muy pocas mujeres participando, porque se imaginan que van a tener que ir a cambiar el aceite de un automóvil, que van a tener que ir a cambiar una llanta, que van a tener que ir a desarmar un motor para volverlo a armar, y que vamos a andar ahí todos llenos de aceite, y que todo lo relacionado con mantenimiento automotriz, que no tiene nada de malo, por supuesto, no me vayan a malinterpretar mis palabras, no espero que no se malinterpreten. Es una gran profesión el mantenimiento automotriz, es una profesión muy demandada, es una profesión con muchas oportunidades y tenemos personas que trabajan en mantenimiento automotriz que hacen un excelente trabajo, que son muy buenas, que pueden reparar con un alambrito y un clavito cosas que en otros países como en Estados Unidos tienen que cambiar toda una pieza o incluso cambiar de automóvil porque no lo pueden reparar, ¿no? Y eso es algo que en nuestro país tenemos excelentes técnicos automotrices que saben hacer muy bien su trabajo en cuanto a la reparación automotriz. Pero mecánica no es mantenimiento automotriz. Mecánica no se refiere a eso. Mecánica es una ciencia mucho más amplia, es una ciencia que estudia cuestiones mucho más amplias. Mecánica es una rama de la física. Entonces, lo que quiero aquí mostrarles con este gráfico es dónde está la mecánica dentro de la física. Pues la física tiene dos grandes subdivisiones, que es la física clásica y la física moderna. Dentro de esas dos grandes subdivisiones, la parte más amplia de la física está dentro de la física clásica. La física clásica, a su vez, se subdivide en mecánica, en termodinámica, en electromagnetismo, en óptica, en acústica.
y la mecánica subdividida en dos grandes ramas de estudio, mecánica de los cuerpos sólidos y mecánica de fluidos. Dentro de la mecánica de los cuerpos sólidos, pues también tiene otras subdivisiones relacionadas con los cuerpos rígidos y los cuerpos que se deforman. Los cuerpos rígidos lo estudia la estática, la dinámica y la cinemática, mientras que los cuerpos deformables son estudiados bajo la teoría elástica y la teoría plástica. Dentro de los fluidos, la mecánica de fluidos, se estudian los fluidos que se comprimen, como los gases, y los fluidos que no se comprimen, como los líquidos. Entonces, toda esta parte de aquí es lo que se refiere a la mecánica, a la rama de la física que se le llama incluso mecánica. ¿Sí? Para algunos expertos, toda la subdivisión de la física clásica se llama física newtoniana o mecánica. Inclusive, el gran salto que se dio de la física clásica a la física moderna fue gracias a la física cuántica, e incluso a eso se le llama mecánica cuántica. Entonces, hay un gran universo de estudio en toda esta parte que normalmente se le llama mecánica. Mecánica se define de la siguiente manera. Mecánica se define como aquella rama de la física que se encarga de estudiar cómo se comportan los cuerpos ante la presencia de las cargas, fuerzas o acciones, que es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de que a toda acción corresponde una reacción, no estamos hablando del comportamiento ante la vida o de alguna otra situación, estamos hablando de fuerzas. Entonces, la mecánica estudia eso, estudia el comportamiento de los cuerpos ante la presencia de las cargas, y resulta que en nuestro planeta, todos los cuerpos que estamos en él, experimentamos cargas diariamente. Todos los días experimentamos fuerzas, y de manera permanente hay dos, que ningún cuerpo se escapa de ellas. Una de ellas es la gravedad, y la otra, ¿cuál será? Una que experimentamos todos los días y que cambia con la altitud, pues es la presión hidrostática. Entonces, ningún cuerpo en este planeta se escapa de experimentar esas dos fuerzas, que sería la fuerza de gravedad y la presión atmosférica. Por supuesto que hay muchas otras más. Cuando se diseña un edificio, se debe de analizar otras fuerzas que están interactuando en él. Por ejemplo, las cargas por viento, que son muy importantes de analizar al momento en que se construye una estructura como un edificio. Las cargas por sismo, cargas sísmicas que son cargas repentinas, que se presentan de manera esporádica, que nadie sabe cuándo se van a presentar, con diferentes tipos de movimientos, y que esas cargas también producen movimiento en la estructura que pueden causarle una falla. Además de considerar las cargas vivas y las cargas muertas que actúan en el edificio. Entonces, realmente el campo de acción de la mecánica es muy amplio. Todo lo que, al analizar todo cuerpo de cómo se comporta ante la presencia de las cargas, se estudia desde la mecánica, que es esta rama de la física que se encarga de ello. Pero todo esto, todo lo de la mecánica clásica, toda la mecánica cuántica y todo lo de la física relativista, pues tiene que ver con los dos grandes conceptos que estudia la física. La física estudia dos grandes conceptos, que sería la materia y la energía, y cómo interactúan ellas conforme pasa el tiempo. Anteriormente se tenían estos conceptos como dos conceptos totalmente separados, como dos conceptos totalmente aislados, pero a partir de la física moderna, principales aportaciones hechas por Newton, establece una ecuación que relaciona la materia y la energía, y es considerada la ecuación más importante del mundo. ¿Cuál es esa ecuación de la materia y la energía más importante del mundo? ¿Saben? A ver, permítanme un segundito. Creo que ya puedo presentar en pantalla completa, lo voy a intentar.
se carga, les sigo platicando. Entonces, la ecuación, considerada la ecuación más importante del mundo, es la ecuación que precisamente relaciona a la materia y la energía. Parece que el doctor tuvo un problema en el equipo que estaba utilizando para hablarnos. Ah, ya regresó. Está apagado su micrófono, doctor. Doctor Cirilo, está apagado su micrófono. Doctor, está apagado su teléfono para que prenda el sonido, por favor. Intenten poner un mensaje en el chat a ver si lo lee de casualidad. Hola, hola, ¿no me escuchan? Ahora sí, es que lo tenía apagado, maestro. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ahorita se escucha bien. Hola. ¿Alguien me puede confirmar si ahora sí me escuchan? Sí se escucha. Sí, se escucha. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Gracias, gracias. Fíjense que estaba hablando mucho y nadie me escuchaba, hombre, qué cosas. Gracias, maestra Erika. Es que fíjense también que tenía el volumen apagado de mi máquina y pues aunque me hablaran, pues no se escuchaba. Ok, retomo lo que les estaba mencionando, fíjense. Les decía entonces, la ecuación de la energía establecida por Newton, pues indica una gran relación, una estrecha relación que hay entre la energía y la materia, y que a través de la materia podemos obtener energía, ¿sí? Con pequeñas cantidades de materia podemos tener grandes cantidades de energía, porque la materia también está relacionada con la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es un número extremadamente grande, estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, y eso al cuadrado, entonces pequeñas cantidades de
materia, se puede liberar grandes cantidades de energía. Esta aplicación de esta ecuación, pues la aplicación más conocida desafortunadamente fue para fines bélicos. Y nosotros conocemos una aplicación de esto a nivel mundial gracias a las bombas atómicas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Fueron bombas pequeñas, no fueron bombas tan grandes. La cantidad de materia utilizada, según reportó el ejército estadounidense, la cantidad de materia que se utilizó de uranio 232 para la primera bomba fue de apenas 4.4 kilogramos. Entonces, esa pequeña cantidad de materia, de uranio, logró crear una explosión con la fuerza de más de 1.600 toneladas de dinamita. Entonces, fue una explosión sumamente grande, con un gran poder, una gran energía que se liberó del átomo a través de la bomba atómica y después la de Nagasaki, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones que más conocemos de la liberación de la energía a través de la materia. Desafortunadamente, es la aplicación más conocida a nivel mundial que fue utilizada para fines bélicos. Ojalá jamás, nunca más volvamos a ver que se utilice este principio para fines bélicos, ¿no? Porque realmente fue impresionante lo que sucedió ahí. La primera bomba en Hiroshima mató a más de 140,000 personas en esta ciudad, una de las ciudades más industrializadas en ese momento en Japón. Entonces, ojalá no lo volvamos a ver. Pero bueno, entonces, esto deja de manifiesto la relación que existe entre la energía y la materia. Entonces, también puede suceder lo contrario. También puede suceder que la masa nos dé, que la energía nos dé masa. Ya vimos que la masa nos da energía, pero también puede suceder que la energía nos dé masa. Y eso es precisamente parte de lo que se está trabajando, parte de los estudios científicos a nivel de la física más importantes a nivel mundial, sobre el famoso colisionador de hadrones que se construyó entre Francia y Suecia, que actualmente, bueno, ahorita está en mantenimiento, pero en el 2008 al 2015 se tuvieron avances muy importantes en ese colisionador, donde se estuvieron acelerando partículas subatómicas, principalmente protones que conforman parte del átomo. Estas pequeñas partículas se aceleraban a velocidades muy altas, no a velocidades de la luz, pero a velocidades muy altas sí, para hacerlas chocar, y con una gran cantidad de energía que llevaban al momento del choque, de ahí crear masa. De ahí surgió el principio del famoso bosón de Higgs, o algunos llamándole partícula de Dios, que es gracias a ese choque, donde hay una gran energía involucrada, pues se considera que hay una creación de masa. Entonces, la energía y la masa están estrechamente relacionadas, o la energía y la materia estrechamente relacionadas, y gracias a esta ecuación es que llegamos a entender cómo están relacionadas entre sí. Y pues bueno, la energía es todo un misterio a nivel cósmico. Es todo un misterio de la energía, de dónde viene la energía, de cómo se transforma la energía y de cómo aprovechamos la energía. Es algo muy, muy estudiado por la humanidad. La energía se considera, dentro de algunas definiciones, sobre todo en la parte de la mecánica, porque puede tener diferentes definiciones. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo, ¿sí? Ya sea a causa de su constitución, como lo es la energía interna, a causa de su posición, como lo es la energía potencial, y a causa de su movimiento, como lo es la energía cinética. Entonces, la energía se estudia mucho a nivel de la física para poder entender cómo la utilizamos y cómo la aprovechamos, y cómo la transformamos para ese aprovechamiento. Y la energía pues tiene su ley, que afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el paso del tiempo, aunque dicha energía se esté transformando en otras formas de energía. Dicho de otra manera, la energía no se crea ni se destruye, solo
se transforma. Esa es la ley que conocemos de conservación de la energía. La energía se manifiesta de diferentes maneras, tiene manifestaciones que nosotros conocemos diariamente, que utilizamos diariamente. Una de ellas, la más utilizada todos los días, pues es la energía eléctrica. Es una de las más utilizadas y es muy, muy importante. Recientemente hemos sufrido algunos problemas con el suministro de energía eléctrica, por ejemplo, en el norte de nuestro país, y esto nos llevó a problemas muy serios, porque sin energía eléctrica, pues prácticamente la vida se detiene, porque la energía eléctrica es necesaria para todas las actividades que hacemos. Y más ahora que estamos en estos momentos, que estamos viviendo esta pandemia, gracias a la energía eléctrica nos mantenemos en comunicación, gracias a la energía eléctrica estamos conectados, gracias a la energía eléctrica estamos en este momento platicando nosotros. Sin embargo, la energía eléctrica como parte importante de nuestra vida diaria no sería posible sin otras manifestaciones de la energía, como la energía mecánica, la energía química, la energía magnética, la energía nuclear, que gracias a estos principios, gracias a la energía mecánica, química, magnética y nuclear, nosotros podemos transformar la energía para poder tener energía eléctrica. Entonces, una forma muy importante de la energía es la eléctrica, pero sin otras formas de energía no pudiéramos nosotros aprovechar nuestra energía eléctrica. Entonces, todos los tipos de energía son sumamente importantes. Obviamente, también la energía térmica o calorífica es sumamente importante para poder generar energía eléctrica. Y hablando en otras ramas, por ejemplo, la energía es sumamente necesaria, es indispensable para que los seres humanos podamos llevar a cabo nuestras actividades. La energía con la que nosotros nos podemos mover, con la que nosotros podemos hablar, con la que nosotros podemos razonar, es una energía que obtenemos a través del proceso del metabolismo, pero es la energía que viene de los alimentos que consumimos. Entonces, la energía está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo las actividades que podemos desarrollar día con día, está presente la energía en sus diferentes tipos de manifestación. Y la energía la obtenemos entonces de diferentes fuentes para poderla aprovechar. Como les mencionaba, una de las principales aprovechamientos de la energía es a través de la energía eléctrica, pero esa energía eléctrica viene de otros medios que les llamamos fuentes. Esos medios donde nosotros podemos transformar la energía eléctrica les llamamos fuentes de energía. Y las fuentes de energía pueden ser del tipo renovables o del tipo no renovables, ¿no? Renovables y no renovables. Del tipo no renovables, tenemos principalmente los combustibles fósiles, que son muy utilizados en muchos lugares del mundo para obtener energía eléctrica, principalmente del petróleo, del carbón y del gas natural. Muchos países a nivel mundial están haciendo la transformación de utilizar los combustibles fósiles a fuentes renovables de energía, y hay muchos avances en algunos países europeos, de tal manera que Europa ya lleva alrededor de un 51% de cambio de energías renovables. Entonces ellos están utilizando el 51% de su energía proveniente de fuentes renovables, mientras en países latinoamericanos, sobre todo en la parte de Latinoamérica, todavía seguimos utilizando en mayor proporción el uso de los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo y el carbón. Y lejos de que haya políticas en algunos países, haya políticas buscando minimizar el uso del petróleo y el carbón por las grandes dificultades que esto conlleva, se está priorizando su uso y se está utilizando a mayor medida, instalando algunas plantas donde se pueda utilizar más el petróleo y el carbón para generar energía eléctrica. Desafortunadamente todavía lo vemos y hay países, como les menciono, con políticas que incluso no se percibe que vaya a haber un cambio a corto o incluso a mediano plazo. Mientras que las energías renovables, pues tenemos principalmente dos fuentes, la fuente solar y la fuente no solar, que al final de cuentas, en términos estrictos, pues todo es consecuencia de la estrella a la cual le debemos la vida, ¿no? Pero podemos decir que no son solares la maremotriz y la geotérmica, y sí solares de manera indirecta y de manera directa
la térmica, la fotovoltaica de manera directa y de manera indirecta la hidráulica, la eólica y la biomasa. ¿Sí? Por ejemplo, la energía eólica es gracias a las corrientes del viento que se dan por las diferencias de temperatura que hay en nuestro planeta. Entonces, esas diferencias de temperatura en diferentes puntos de nuestro planeta hacen que haya esos movimientos de nuestro viento y que podamos aprovecharlo para la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica es sencillo entender cómo se genera la energía eléctrica. Yo aquí puse un pequeño esquema de una fuente renovable de energía, ¿sí? Que es la hidráulica. Consiste en lo siguiente, consiste en tener un almacenamiento de agua, principalmente para tener una energía potencial. La energía potencial es la energía que se debe a una diferencia de alturas. Cuando nosotros tenemos un objeto que tiene una determinada altura, se dice que tiene energía potencial porque tiene la energía para descender de esa determinada altura. Entonces, esa energía potencial es debido a esa altura que tiene. Entonces, si nosotros tenemos un líquido con una determinada energía potencial, nosotros podemos aprovechar esa energía potencial para que ese fluido, en este caso agua, pase por un ventilador que se llama turbina. Este ventilador, que es igual que tenemos en casa, nosotros tenemos en casa un ventilador con un motorcito que lo conectamos a la energía eléctrica pasa por ese motor, se rompe el campo magnético, eso hace que el eje gire, y con ese giro tenemos nuestros aspas del ventilador girando, y eso le da impulso al viento que a nosotros nos ayuda a mantenernos con una temperatura más baja gracias a la fuerza del viento. Ese viento entonces se genera por medio del movimiento, y aquí es justo al revés. La caída del fluido que nosotros vemos aquí hace que nuestras aspas estén girando, que se le llama turbina, que está conectada a un eje y a un generador eléctrico, es como el motor de nuestro ventilador, pero funciona al revés. Se da un movimiento, se rompe el campo magnético y de ahí se genera nuestra energía eléctrica. Esa es la manera en la que se transforma la energía. Y resulta que esto es mecánica, ¿sí? Esto es mecánica. Una vez que se genera la energía eléctrica, hay que hacer otros análisis que ya no tienen que ver con la mecánica, pero son otros análisis para el aumento del voltaje. Una vez que se genera la energía eléctrica, se mete a un transformador para aumentar su voltaje y de ahí poderlo llevar a las vías de transporte, ¿sí? Entonces utilizamos cables para transportar la energía eléctrica, de ahí llega a unas subestaciones y de ahí se reparte a los lugares donde se necesita el consumo de la energía eléctrica. Pero entender cómo se comporta la energía potencial, en este caso de este fluido, entender cómo ganamos velocidad del fluido, entender cómo impacta el fluido a nuestros álabes y cómo deben de ser nuestros álabes para que el fluido nos dé la mayor cantidad de energía en los álabes y poder obtener la mayor cantidad de movimiento. Y con esa cantidad de movimiento tener la mayor cantidad de energía posible. Todo eso es mecánica. Les estoy hablando de una pequeña parte de la aplicación de la mecánica. La mecánica tiene aplicaciones en muchas otras partes. Entonces, hablando de este asunto de la energía, antes de pasar a otras aplicaciones de la mecánica, es muy importante el analizar los beneficios y los prejuicios de utilizar una fuente de energía y otra. No existe una fuente de energía 100% limpia. Entonces no podemos decir que hay alguna fuente donde no tengamos ningún impacto al medio ambiente. Eso es desafortunadamente equivocado. Entonces, lo que sí podemos hacer como humanidad es cambiarnos a utilizar fuentes de energía que impacten menos al medio ambiente. Y hay muchas que impactan mucho menos. Las fuentes de energía que llamamos limpias, como la energía del viento y como la energía del agua, tienen una emisión de CO2 a la atmósfera mucho menor de lo que tienen las fuentes convencionales, sobre todo, como les decía, el carbón y el petróleo, que son muy utilizados todavía para generación de energía eléctrica. Las fuentes
convencionales de energía en el mundo que se utilizan para transformar a energía eléctrica, que es la mayor forma de energía que utilizamos los seres humanos, está produciendo en el mundo alrededor de 36.800 millones de toneladas de monóxido de carbono al año, que lo estamos respirando todos los días y que están creando el efecto invernadero, que hacen que nuestro planeta esté cada vez más, con mayor temperatura, que la temperatura se esté elevando porque los rayos del sol no pueden reflejarse. Es lo que se llama efecto invernadero. Entre el calor no puede salirse y nuestro globo pues cada vez está experimentando mayores temperaturas. Esa temperatura afecta de diferentes formas, por supuesto. Tenemos dos polos en nuestro planeta donde todavía hay mucho hielo. Hay un vórtice polar que está funcionando para mantener el frío en los polos, y con este aumento de temperatura, este vórtice polar se desestabiliza y el viento frío que se mantenía en los polos ahora empieza a desplazarse hacia el centro del planeta, y es por eso que estamos experimentando en algunas temporadas fríos o heladas, caídas de nieve en algunos lugares donde antes no se tenía. Pero no es porque, o algunos lo mencionan, ¿no?, que hay un calentamiento global, más bien hay un enfriamiento global. Realmente ese fenómeno del aumento de la temperatura se manifiesta de diferentes formas, y uno de ellas es eso, el vórtice polar que se está destabilizando, y eso permite que el frío vaya a otras partes del globo terráqueo donde antes, o hace un corto tiempo, no lo habíamos vivido. Entonces es de suma importancia que se pueda utilizar, que se pueda cambiar de manera urgente todas nuestras fuentes de energía a fuentes de energía que impacten menos, como la energía del viento, como la energía del agua y la energía del sol. Esas tres fuentes de energía directas, por ejemplo, la energía del viento con aerogeneradores, la energía del agua con centrales hidroeléctricas, y la energía del sol con paneles fotovoltaicos. El utilizar esos medios para transformar la energía a energía eléctrica es sumamente necesario para que podamos mitigar el efecto invernadero que estamos viviendo en nuestro planeta. Y pues bueno, seguramente entre ustedes estarán los próximos diputados y senadores de este país, las personas que pronto legislarán las leyes en nuestro país, las personas que pronto dirigirán nuestro país. ¿Por qué no? A lo mejor estoy platicando con un futuro presidente de la República, o estoy platicando con un futuro gobernador del estado, estoy platicando con un futuro presidente municipal. Es importante que se tenga en cuenta que la transición a las energías renovables no se debe de posponer. No se debe posponer por ninguna razón, porque los problemas que estamos teniendo a nivel global con la utilización de fuentes convencionales de energía es un problema serio y que nos va a ocasionar grandes problemas como humanidad. ¿Cómo utilizamos nosotros nuestra energía? Pues toda la energía que se transforma, que viene de estas fuentes no renovables o fuentes renovables de energía que se transforma por medio de centrales eléctricas, pues la utilizamos principalmente para mover motores, ya sean motores de combustión o motores eléctricos, para poder realizar todas las actividades que nosotros realizamos día con día. Para poder utilizar el transporte terrestre, el transporte acuático, el transporte aéreo, para el funcionamiento de la industria, para la calefacción, para la refrigeración, para la iluminación, para todas las actividades diarias que utilizamos como seres humanos. En todas ellas utilizamos la transformación de la energía a una manera que sea aprovechada por nosotros. Por ejemplo, en un automóvil eléctrico, hay automóviles eléctricos que funcionan con hidrógeno. Lo que hace el hidrógeno es entrar a una celda de hidrógeno que la transforma en energía eléctrica. Esa energía eléctrica es almacenada en baterías, y las baterías aumentan el motor eléctrico. Esa energía, ese hidrógeno que dentro del automóvil se transforma en energía eléctrica para hacer mover el motor eléctrico del automóvil, ese hidrógeno vino de la separación del agua que se separaron el hidrógeno y el oxígeno. Para eso se utilizó un proceso de electrólisis a través de electricidad.
Entonces, realmente en un automóvil, pues está haciendo el proceso inverso que ya se realizó. Entonces, hay una transformación gracias a la energía eléctrica, hay una transformación o hay una separación del oxígeno del hidrógeno, y el hidrógeno después vuelve a juntarse con el oxígeno para producir agua, nuevamente regresando la energía eléctrica que se utilizó para la separación. Y en los automóviles, pues como ya sabemos, se utiliza la gasolina o el diésel para nosotros poder meterlo a un motor y ese motor nos genere un movimiento mecánico que nosotros podemos aprovechar para que el automóvil se pueda mover y nos pueda trasladar al lugar que nosotros queremos. Entonces, realmente la energía está en constante transformación. Se está transformando constantemente, diariamente, la transformamos de una forma u otra, la transformamos en electricidad por medios mecánicos, la transformamos en electricidad para después esa electricidad volverla a transformar a forma mecánica para poder utilizar y poder producir un trabajo de ahí y nosotros aprovecharlo. Entonces, todos los días estamos haciendo esa transformación de la energía, principalmente por medios mecánicos. Hay de todos los medios que les menciono de energía eléctrica, hay uno que no es mecánico, que es las fotoceldas, ahí hay un principio químico, pero todos los demás que les menciono, ahorita les pongo una lámina de cómo funciona, todo lo demás son medios mecánicos para poder transformar la energía de la fuente que nosotros tengamos a energía de utilización para nosotros, ya sea energía meramente mecánica o energía eléctrica. Es esta la lámina que les menciono. La energía eléctrica entonces se genera a través de una fuente. De una fuente de energía eléctrica a transformadores para aumentar mucho el voltaje, se aumenta a varios miles de voltios el voltaje de la energía eléctrica para poderla transportar a las subestaciones y de las subestaciones de ahí mandarla a los lugares donde se necesita la energía eléctrica. Antes de que llegue a nuestros hogares, nuevamente hay transformadores que la llevan al nivel adecuado de voltaje. Por ejemplo, todavía llega a nuestros a los lugares residenciales, llega la energía eléctrica arriba de los 3000 voltios, pero en los transformadores tiene que bajarse hasta 120 voltios, que es lo que nosotros utilizamos en nuestros hogares, o 240, que es lo que se utiliza a nivel industrial. Toda esta energía, entonces, que nosotros necesitamos diariamente, pues se transforma por medio, ya sea de agua, como esta fotografía que yo tengo aquí, o de vapor. Estas fotografías del lado izquierdo es una turbina hidráulica. La primera de acá de este lado es una turbina hidráulica. Si ustedes ven aquí, esta especie de álabes que tiene aquí, bueno, el nombre correcto son álabes, son una especie de cucharitas. Esa especie de cucharitas es el perfil que se necesita, requerido, para que impacte el agua en ellos y pueda hacer girar el eje que después de ahí va al generador y que me transforma la energía mecánica a energía eléctrica. Esta de este lado, donde están estas dos personas, pero que sí se alcance a apreciar, aquí hay dos personas, es una turbina de vapor. Es una turbina que también utiliza un fluido para que se pueda mover el eje y pase por un generador eléctrico, donde ahí transformamos la energía mecánica del eje a energía de tipo eléctrica. El vapor entonces se puede producir o se puede generar después del calentamiento del agua de diferentes formas. La principal de ellas es con calderas que utilizan carbón, ¿sí? Que es una especie de boiler, donde le metemos carbón, el carbón se quema al interior del boiler, eso calienta grandes cantidades de agua, nos da grandes cantidades de vapor a muy alta temperatura y muy alta presión, pasa por esta turbina, obviamente pues aquí están dándole mantenimiento, está destapado, pero está totalmente cerrado, el vapor pasa por el interior y hace que impacte el vapor en los álabes y hace que se mueva nuestra turbina. Entonces se puede calentar por carbón, se puede calentar por combustóleo, se puede calentar por diésel o se puede calentar por energía nuclear. La energía nuclear es un tipo de energía que se ha utilizado poco para esto. Como ustedes saben, el mundo sufrió un accidente nuclear en Chernobyl hace algunos años
que hace que tengamos miedo de seguir utilizando la energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear es suficiente como para darnos energía a la humanidad por el resto de nuestra existencia. Sin embargo, pues tenemos que buscar la manera de utilizarlo de manera adecuada y de manera segura. Actualmente se está trabajando en los llamados reactores nucleares de cuarta generación, donde se están utilizando de manera muy segura y además con muy pocos o casi nulos desperdicios de los productos radioactivos, ¿no? Entonces, como sabemos, pues es un material radioactivo, por ejemplo el uranio, que se utiliza para liberar la energía. Esa energía se utiliza para calentar agua y el agua produce vapor y poder generar energía eléctrica, pero después de un tiempo ya no se puede seguir sacando más energía de ese producto y se tiene que desechar, obviamente, con gran radiación. Estos reactores de cuarta generación lo que hacen es aprovechar al máximo la energía del material radioactivo, después reutilizarla para nuevamente sustraer el elemento radioactivo y volverlo a utilizar en la producción o en la generación de energía, de tal manera que después de ese reciclaje del material radioactivo, pues lo que se desecha tiene una radioactividad muy baja y que en menos de 30 años ya se inhabilita la radioactividad de estos elementos que se desechan. Entonces, lo que se está trabajando también para el aprovechamiento de la energía nuclear son investigaciones muy importantes que nos van a llevar seguramente en corto plazo a aprovechar de mejor manera la energía nuclear. Y las otras fuentes que tenemos de energía, pues la energía del viento. En la parte inferior les muestro un acomodo de aerogeneradores que se tienen. Esto es en España. España es uno de los países que más ha invertido en su energía eólica, y en la fotografía más pequeñita de aquí en medio es una turbina eólica que está en mantenimiento. Las dos cositas blancas que se alcanzan a percibir aquí, pues son los cascos de dos personas que están dándole mantenimiento, nada más para que nos demos una idea del tamaño del que son nuestros aerogeneradores. Y en esta última fotografía del lado derecho inferior es un acomodo de paneles solares que aprovechan la energía solar directamente a través de un proceso químico. Se libera la energía eléctrica, de ahí va a unas baterías y de las baterías ya se extrae la energía eléctrica conforme se esté necesitando. Una fuente de energía poco aprovechada en la actualidad, sobre todo en nuestro país, es la energía maremotriz, es decir, la energía de las mareas. Este que les muestro aquí es un dispositivo que se puede utilizar para el aprovechamiento de la fuerza de las mareas. Pero hay un sinnúmero de dispositivos que se tienen propuestos a nivel mundial para poder aprovechar ese movimiento de las mareas para generar energía eléctrica, ¿sí? Este es una especie de aerogenerador, son aspas parecidas al aerogenerador, solamente que es de dos palas, y que estas dos palas pueden aprovechar el movimiento de las mareas para generar energía eléctrica. Pero hay otros dispositivos en forma de boyas, ¿sí?, que están flotando con las mareas, y el movimiento de las mareas hacen que esa boya sube y baje, y en ese movimiento de subir y bajar hay un dispositivo, un acomodo de engranajes que hacen que ese movimiento sea transportado a un eje y de ahí un generador para después aprovechar la energía eléctrica. Pues todo esto de aquí, solamente hablando de cómo llevar las diferentes formas de energía a energía eléctrica, pues todas ellas son dispositivos mecánicos que nos ayudan a aprovechar la energía eléctrica, con excepción de los paneles solares. Como les decía, es un proceso químico el que se lleva a cabo en nuestros paneles para el aprovechamiento de la energía o la conversión de la energía eléctrica. Todos los demás son dispositivos mecánicos que nos ayudan a transformar una manifestación de la energía, una fuente de energía, en energía eléctrica, que es la forma de energía más utilizada por nosotros los seres humanos. Entonces, la ingeniería mecánica, o hablando de la mecánica, su campo de acción está aquí. Esta es una pequeña área donde está el campo de acción de la ingeniería mecánica. Hay muchos más campos de acción de la ingeniería mecánica o de la mecánica como rama de la física. Hay muchos otros lugares donde se
hacen análisis mecánicos en nuestros elementos para poder conocer el comportamiento. Ahorita les platico de algunos de ellos. Obviamente no nos va a dar tiempo de hablar todos los lugares donde se utilizan los estudios de la mecánica para poder entender los fenómenos físicos. De eso se trata la mecánica, ¿no? Aquí les presento una fotografías de un lugar aquí en Morelia, no sé si lo puedan ubicar. Este es un video de cómo va ensamblado un aerogenerador. No lo voy a poner, dura 7 minutos, creo que es mucho tiempo, entonces no lo voy a... de nuestro generador es diseñado mecánicamente. Y cada tornillo, cada tuerca, cada elemento se diseñó mecánicamente. ¿Qué significa esto del diseño mecánico? El diseño mecánico consiste en hacer primero el planteamiento del problema, por supuesto. Después que se tiene planteado el problema que se va a resolver, se propone un elemento estructural para poder resolver el problema que estamos analizando. Este elemento estructural está propuesto a través de los cálculos matemáticos necesarios que nos ayuden a asegurar de que ese elemento va a soportar las cargas o las fuerzas a las que va a estar sometido. Incluso también que se considere el medio ambiente, ¿no? Cómo impacta la humedad, por ejemplo, en el elemento, y que eso lo hace frágil y que puede en algún momento ese elemento fallar. Entonces, el proponer una geometría ya de un elemento, pues viene de un proceso de cálculos matemáticos que se hicieron, donde ya consta a través de estos cálculos matemáticos que ese elemento va a soportar las cargas para las que va a estar sometido. Después, esos elementos son hechos en un simulador y en ese simulador se someten a cargas para poder ver en el simulador cuáles son las cargas máximas que el elemento soporta, dónde son las posibles áreas de fractura del elemento, y ya después que pasa por la parte de simulación donde verificamos que efectivamente va a soportar esas cargas, entonces ya ese elemento se pasa a fabricación, que esa es otra parte de la mecánica, el análisis de los materiales y el análisis de la mecánica del material para poder fabricar un elemento, ¿sí? Y el propio maquinado en sí de los elementos. Una vez que ya son construidos, estos elementos son sometidos a pruebas en laboratorio para que ya en la realidad nos demos cuenta si va a soportar la carga a la que va a estar sometidos estos elementos estructurales. Una vez que ya pasaron también las pruebas de laboratorio, entonces ahora sí los elementos son fabricados para poder ser utilizados ya en la solución del problema que se planteó. Entonces, esos son los procesos en los que se diseña un elemento mecánico. En esta fotografía, en la parte superior derecha, es una fotografía de la azotea del edificio de las Américas. Muy bien, mis fotografías no salieron muy adecuadas. Es un aerogenerador. Es un aerogenerador de palas, y este de acá es un aerogenerador vertical. ¿Sí? Son dos aerogeneradores que se tienen en la azotea del edificio de las Américas, y acá en la parte de abajo es otra fotografía, es otra sección de la misma azotea, donde también se tienen paneles solares, y además se tiene una turbina de gas. Esa no se aprecia en la fotografía, pero se tiene un ciclo combinado para generar energía eléctrica en el edificio de las Américas, que es a través de dos generadores eólicos, uno vertical y uno de palas, los paneles solares y la turbina de gas. Este es un proyecto realizado por profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo. No toda la energía que requiere el edificio es generada de estos elementos, ¿sí? Realmente el edificio tiene un gran consumo, entonces necesita también de la energía que le llega de Comisión Federal de Electricidad, pero gran parte de ese consumo está siendo alimentado por este sistema combinado que fue diseñado por profesores de nuestra facultad. Entonces, profesores de nuestra facultad les plantearon el problema, les plantearon
necesidad de suministrar una parte importante de esa energía eléctrica que el edificio consume con fuentes renovables, y además que esto les ayude a reducir el consumo que le hacen a CFE, por lo tanto reducir los costos de la electricidad que requiere el edificio. Entonces se crean estos dispositivos y se fabrican y se instalan en este espacio. Entonces, cuando tengan oportunidad de ir a las Américas, cuando ya nos den semáforo verde, si tienen oportunidad de subir a la azotea, y el acceso pueden llegar en el automóvil, el estacionamiento está hasta la parte de la azotea, pues pueden llegar hasta el estacionamiento de la parte de arriba, y de ahí pueden observar ustedes los paneles solares, y luego pueden observar los aerogeneradores que se tienen, que fueron elaborados por profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica de nuestra universidad. Yo en lo particular he participado en varios proyectos, en particular en uno de generación o fabricación de un generador eléctrico, donde estuvieron participando estudiantes. No es un trabajo que yo meramente lo haya realizado, sino fue con el apoyo de estudiantes, y pasó por 3 etapas. Pasó primero por una etapa de diseño, ¿sí?, que es todo esto que les menciono, los cálculos matemáticos necesarios, que nos aseguren que cada uno de los elementos con los que se va a fabricar el equipo van a soportar las cargas a las que van a estar sometidos. Después que diseñamos cada uno de los elementos, se pasó a la fabricación de los álabes. Los álabes fueron de un diseño propio. La forma que tienen un álabe, ya sea de una turbina de vapor o una turbina de hidráulica o una turbina de aire, una turbina eólica, tienen un perfil aerodinámico, de tal manera que ese perfil aprovecha la mayor cantidad de energía del viento. Entonces, ese perfil debe estar diseñado de tal manera que con las ecuaciones matemáticas, con los cálculos matemáticos, nosotros nos aseguremos que va a aprovechar al máximo la fuerza del viento para poder mover nuestro aerogenerador. Entonces, el perfil aerodinámico con el que están construidos nuestros aerogeneradores, pues es fabricado o es diseñado a través de los cálculos matemáticos que nos dicen de qué manera deben de ser esos perfiles del aerogenerador para que pueda aprovechar la energía del viento. Entonces, este proyecto que les estoy ahorita mencionando es un perfil de un álabe, de un aerogenerador, donde el perfil fue propuesto por los propios estudiantes. Ellos propusieron un propio perfil y ellos fabricaron el álabe del aerogenerador, ya cerciorándonos tanto en los cálculos matemáticos como en el simulador que el perfil del álabe era óptimo para aprovechar energía del viento. En este caso fue diseñado pensando en muy bajos velocidades del viento. Sí, fue pensado en colocarse en lugares como Morelia, donde la velocidad del viento no es muy alta, es una velocidad de viento baja. Entonces, poder aprovechar esa velocidad del viento para que se pueda mover nuestro generador. Claro que con estas baja velocidad del viento que impacta nuestros álabes, pues también tenemos una potencia de movimiento de nuestro generador un poco baja, y la generación de energía eléctrica pues también es baja, ¿no? Pero ya se está aprovechando ese movimiento para generar electricidad. Entonces, se pasó por el diseño, se pasó por la fabricación. Entonces, fue una estudiante, mujer, la que construyó el álabe con fibra de vidrio. Ella fue que diseñó nuestro primer prototipo y lo fabricó. Y por última, la última etapa del proyecto, donde nos quedamos en el 2018 y que ya no continuó por falta de recursos, fue ya en la construcción de todo el generador, ya todo el cuerpo del generador, el propio generador eléctrico. Estas partes de aquí que les menciono, de estos dibujos, que les estoy poniendo aquí los dibujitos, corresponden a la parte del generador, donde van ya nuestro campo magnético, que se va a romper con el movimiento y que nos va a generar energía eléctrica. Ahí otro estudiante se tituló con este trabajo, donde él diseña el generador, cómo debe ser el acomodo de los imanes, cómo debe ser el embobinado de nuestro motorcito invertido, que nos va a dar la energía eléctrica que andamos buscando. Este generador está hecho para producir 2 kilowatts de energía eléctrica. Otro proyecto en el cual estamos participando en la Facultad de Ingeniería Mecánica actualmente es el aprovechar otros combustibles para nuestros motores de combustión interna. Entonces, un motor de combustión interna, como ustedes saben, pues funciona a través de la quema de un combustible
a su interior, estas partes móviles se llaman pistones. Los pistones se encuentran en movimiento gracias a la fuerza de la explosión del combustible al interior de una cámara. Esa explosión es la que le da el impulso para que el elemento baje, y esos elementos en constante subir y bajar están moviendo un eje y se está generando la energía mecánica a través de la energía calorífica obtenida por la explosión de un combustible. Uno de los proyectos en los que estamos participando actualmente pues es en alimentar un motor de combustión interna, en este caso es de gasolina, a través de dos diferentes tipos de combustible. Además de la gasolina, poner un porcentaje de hidrógeno. Eso lo estamos haciendo con la propia energía del motor. Entonces, nuestro motor tiene un banco de baterías. Ese banco de baterías alimenta una celda de electrólisis. Esa celda de electrólisis que sería hasta de aquí. Esa celda de electrólisis separa el hidrógeno y el oxígeno del agua. Entonces, se alimenta con agua, separa el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno es liberado hacia la atmósfera y el hidrógeno es almacenado en un tanque. Y de ese tanque de almacenamiento de hidrógeno se alimenta nuestro motor con una parte de gasolina y una parte de hidrógeno. Entonces, actualmente se encuentra este prototipo en pruebas. Entonces, es un prototipo, la parte de generación de hidrógeno es un dispositivo pequeño, la celda de electrólisis y el tanque de almacenamiento, que se puede colocar perfectamente dentro a un lado del motor del automóvil, dentro de su cofre. Entonces ahí se puede colocar el dispositivo. Entonces la idea es en un automóvil real colocar el dispositivo para que se esté generando energía, esté separando el oxígeno y el hidrógeno se vaya a alimentar el motor con una proporción de gasolina y una proporción de hidrógeno. ¿Qué hemos logrado hasta ahorita? Pues hemos logrado alimentar un motor con una proporción de hidrógeno y una proporción de gasolina, logrando reducir en un muy buen porcentaje la cantidad de gases producto de la combustión que se van hacia al medio ambiente cuando está el motor en funcionamiento. Entonces, parte importante de nuestro trabajo o el objetivo que buscamos con nuestro trabajo es poder alimentar el motor con este tipo de combustible para que las emisiones de contaminantes que se emiten a la atmósfera reduzcan. Entonces, estamos en ese momento. Uno de los principales problemas que hemos tenido en el proyecto es que la cantidad de temperatura que se genera en el motor al momento del funcionamiento, una vez que se está alimentando con hidrógeno, pues aumenta considerablemente. El motor tiene diseñado un sistema de enfriamiento por agua que es insuficiente para disminuir la temperatura que se produce en la combustión. Entonces, es uno de los problemas que estamos buscando cómo solucionarlo, porque la idea es que es un motor que se utiliza en cualquier automóvil de gasolina, podamos alimentarlo con hidrógeno, pero que podamos tener un sistema de enfriamiento que no ponga en riesgo la utilización del motor. Entonces, la mecánica, pues, sí tiene relación con los automóviles, ¿sí? Porque hablé diciéndoles pues, que no tenía nada que ver con el mantenimiento automotriz. Sin embargo, pues sí hay relación con los automóviles. Los automóviles son creados con ingeniería mecánica. Entonces, la mecánica o la ingeniería mecánica, ya en sí hablando de la ingeniería mecánica, no está relacionada con el mantenimiento automotriz, pero sí con el diseño de cada uno de los elementos de nuestro automóvil. Los automóviles tienen muchas piezas que lo conforman. Tienen diferentes elementos que realizan diferentes funciones en nuestro automóvil. ¿Sí? Entonces tenemos automóviles que ya no solamente nos trasladan, sino que además dentro del automóvil podemos ir a una temperatura más agradable que el exterior. ¿Sí? Tenemos un automóvil que además podemos ir escuchando música. Tenemos un automóvil que además no le impacta tanto el viento cuando se está desplazando. Tenemos un automóvil más ligero y que alcanza mayores velocidades. Todo eso es gracias a estudios mecánicos que nos llevan a estas condiciones. Tener un automóvil más ligero y con ello lograr mayores velocidades de nuestro automóvil y que consuma menos combustible en su desplazamiento. Entonces, por ejemplo, esta fotografía de este lado de acá es una simulación en un software donde estamos simulando una corriente de viento que impacta el automóvil y estamos viendo cómo se comporta el automóvil ante el impacto de este viento. Porque todos los automóviles, al momento que se desplazan, están sufriendo un impacto del viento. Nosotros lo percibimos cuando sacamos nuestra mano
cuando va el automóvil en movimiento. Entonces va el automóvil en movimiento, nosotros sacamos la mano y sentimos el impacto del viento sobre nosotros. Entonces todo nuestro automóvil siente ese impacto del viento. Si comparan la forma de los automóviles de ahora con la forma de los automóviles de hace 50 años, van a notar muchas diferencias en su forma. Esa forma de ahora de los automóviles no es por cuestiones estéticas, es por cuestiones aerodinámicas. Entonces, la forma del automóvil está diseñada de tal manera que el automóvil encuentra menos resistencia del viento en el momento en el que se está desplazando. Y eso hace que el automóvil alcance mayores velocidades y hace que el automóvil consuma menos combustible, que requiera menos potencia y por lo tanto menos consumo de combustible al momento en el que se está desplazando. Este es el motorcito que les ponía en la diapositiva anterior, pero este de acá, del lado derecho, es otro que funciona exactamente igual. Es un motor de combustión interna que se alimenta con gasolina y que produce un movimiento mecánico a través de la combustión de esa gasolina. Solo que este motor de esta fotografía de acá es un motor con menos piezas, es un motor con un funcionamiento mucho más simple, ¿sí? Con un dispositivo mucho más simple. Por lo tanto, es un motor que sale más barato su construcción, que sale más barato su mantenimiento, que sale más barata su reparación. Este es el conocido como motor Wankel por su creador. Es un motor que, a pesar de muchas ventajas que tiene sobre el de pistones, aún no es un motor que compita con el motor de pistones en cuanto a su eficiencia. Entonces, no es muy utilizado actualmente. Sin embargo, pues todavía se siguen haciendo estudios, todavía hay quienes, hace muchos años que se creó, pero todavía hay muchas compañías de automóviles que están haciendo estudios sobre este motor para poderlo utilizar en sus automóviles. Empresas importantes como General Motors, como Alfa Romeo, como Ferrari, han invertido mucho en nuevas versiones del motor rotativo, se le llama también a este motor Wankel, motor rotativo o motor Wankel, para poder tener una versión más eficiente y poderlo utilizar en los automóviles. Sí hubo automóviles que lo utilizaron. Mazda sacó varias versiones en el año 92, me parece que sacó unas versiones de un automóvil Mazda con este tipo de motor, y fue quien más, Mazda y Toyota son quien más últimamente le han invertido a mejorar este motor para poderlo utilizar. Uno de los principales problemas de este motor es su nivel de contaminación, porque el lubricante va mezclado con el combustible y se quema al mismo tiempo, por lo tanto las emisiones de contaminantes pues son mucho más altas que en uno que nada más quema gasolina o que nada más quema diésel. Entonces es uno de los problemas que se están tratando de resolver, el problema de la lubricación en el motor, para lograr que las emisiones de contaminantes no sean altas y poderlo utilizar más abiertamente en los automóviles. El lograr que este motor funcione de una mejor manera y que pueda reemplazar al motor de pistones, pues es estudio de la ingeniería mecánica. El que el automóvil tenga esa forma y ya no gaste tanto combustible comparados con los de hace 30, 40, 50 años, es gracias a la ingeniería mecánica. Que nuestros automóviles tengan dispositivos ahora muy importantes como las bolsas de aire, como el cinturón de seguridad que protegen a los pasajeros, pues son diseños mecánicos. El que el motor de pistones ahora sea un motor más eficiente, que contamine menos, que genere más potencia, pues es gracias a los estudios de la mecánica. Pero entonces la mecánica tiene aplicación en muchas otras áreas. La mecánica tiene aplicaciones, por ejemplo, en cualquier tipo de estructuras, que ya les mencionaba algo de eso. En cualquier tipo de estructuras, para poder diseñar una estructura que vaya a realizar una función determinada, se tiene que hacer el análisis mecánico de los elementos. ¿Qué consiste en eso? En planteamiento del problema, hacer los cálculos matemáticos para proponer una geometría, llevarlo a un simulador para poder observar cuáles son las cargas que va a soportar nuestro elemento estructural, fabricarlo y llevarlo a un laboratorio para hacer las pruebas, y ya después que pasa por todas esas etapas, entonces ahora sí su fabricación y su utilización ahora sí en el medio en el que va a estar desarrollándose nuestro elemento estructural. Esta fotografía de acá es una columna de un edificio, por ejemplo. Este elemento de acá es un puente que están simulados en un software de computadora, están siendo cargados a diferentes tipos de cargas.
de diferentes ángulos de aplicación, y con el software nos damos cuenta cuáles son los posibles elementos que van a fallar, o dentro del elemento, cuál es el lugar de ese elemento donde puede fallar y cuál es la carga máxima que va a soportar. Entonces, cuando estamos diseñando un edificio, cuando estamos diseñando un puente, se está haciendo mecánica. Es cierto que normalmente no lo hacen los mecánicos, lo hacen otra rama de la ingeniería, pero cuando se hace es mecánica. Esta fotografía superior del lado izquierdo es la simulación en un software de computadora de un fémur de un cuerpo humano que es dibujado en el software de computadora y simulado el material del que está construido para someterlo a una carga para que se fracture el elemento y poder saber cuáles son las cargas máximas que soporta el elemento y cuáles son las posibles áreas de fractura. Entonces, en lugares en los que luego no nos imaginemos que haya aplicación de la mecánica, la hay, por ejemplo, en la medicina. Es muy importante para el área de la medicina saber cuáles son las cargas máximas que aguanta la estructura interna del cuerpo humano. Esto también tiene relación. Esto de aquí es una tubería hiperelástica, es decir, una tubería que se deforma mucho, en la cual está pasando un fluido que hay una pequeña obstrucción. Cuando pasa el fluido por una obstrucción se crean turbulencias muy grandes. Y cae el fluido, entonces va un fluido, que es un fluido de tipo multifásico newtoniano, es decir, no responde a la ley de Newton del movimiento de los fluidos, y tiene varias fases, por eso se le llama multifásico, van partículas sólidas dentro del líquido, y se está desplazando en una tubería que además se deforma. Eso es un estudio mecánico para saber el comportamiento de ese fluido cuando pasa por una obstrucción, cómo cambia la presión, cómo cambia la velocidad y cómo se deforma esa tubería en función de esa presión o de ese cambio de presión y de ese cambio de velocidad. Esto es una simulación de una arteria tapada con una estenosis y cómo cambia la presión y velocidad de la sangre cuando pasa por la arteria que se encuentra con una pequeña obstrucción. Entonces, esto es meramente un análisis de mecánica, ¿sí? Saber el comportamiento del fluido ante el paso de esta tubería es un análisis mecánico. Cuando se analizan nuevos materiales para una prótesis dental, por ejemplo, ese es un análisis mecánico del comportamiento de la estructura ante la presencia de esas cargas para ver si esa estructura va a soportar las cargas a las que va a ser sometido, y que depende de la mecánica del material y por lo tanto depende del tipo de material. Entonces, el análisis de materiales también es una rama importante de la mecánica. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en esta lámina, pues la mecánica tiene relación con otras áreas de estudio que a veces ni siquiera nos imaginamos. Dentro de las ingenierías, pues todas las ingenierías en alguna de sus especializaciones en cuanto a desarrollo tecnológico o análisis científico de algún fenómeno físico, pues tienen en algún momento que estudiar fenómenos mecánicos para poder desarrollar el prototipo o poder entender el comportamiento del fenómeno. A grandes rasgos, la mecánica consiste en lo siguiente. A grandes rasgos, la mecánica utiliza las matemáticas para poder analizar los fenómenos físicos. A grandes rasgos, eso es mecánica. A grandes rasgos, eso es lo que es la ingeniería mecánica. Utilizamos las matemáticas como una herramienta para el análisis de los fenómenos físicos. Gracias a ese análisis de los fenómenos físicos es que podemos desarrollar todas las actividades. En el momento que tenemos mucha tecnología que nos ayuda a hacer más fácil nuestra vida, es gracias a que se han hecho análisis matemáticos dentro de diferentes elementos mecánicos para poder fabricar tecnología o para poder mejorar tecnología o para poder crear elementos estructurales o para desarrollar cualquier aparato que nosotros utilizamos todos los días. Eso es la mecánica a grandes rasgos. Entonces la mecánica es la física aplicada, la
otra grande rama de la física de la que no hablé en esta plática, pues tiene que ver con la física teórica. La física que estudia el comportamiento de la expansión del universo, por ejemplo, del movimiento de los planetas, que tiene que ver con esa parte, ¿no?, de la física teórica. Pero dentro de nuestro planeta, la física aplicada, la física que nos ayuda, se llama mecánica. La mecánica, ojalá con todo este análisis de la energía y de los dispositivos mecánicos y demás, haya logrado la idea de que puedan, más que nada, interesarse por la parte de la mecánica, de la parte de la física aplicada, que es esto. Si quieren saber más sobre la carrera de Ingeniería Mecánica, los invito a conocer nuestra facultad, que conozcan nuestro programa de estudios. En la página web de la facultad encuentran el programa de estudios, encuentran todas las materias que lleva un ingeniero mecánico, y ahí se pueden dar cuenta de muchas cosas más que hacen nuestros ingenieros mecánicos. Ahí pueden darse cuenta de toda la formación que tiene un ingeniero mecánico. El programa de Ingeniería Mecánica de nuestra universidad es el programa más completo del país, ¿sí? Ustedes pueden analizar programas de Ingeniería Mecánica de cualquier otra universidad del país y no se van a encontrar un programa más completo que este. Es un programa muy completo. Laboratorios que solamente los tenemos en el estado de Michoacán, de laboratorios de Ingeniería Mecánica se refiere solamente a la Universidad de Michoacán, los tiene. Laboratorios de primer nivel con personal capacitado para poder ahí llevar a la práctica. Pues están relacionados con diferencia, con el área del análisis de los materiales o de la mecánica de materiales, con el análisis de la electrónica, con el análisis de la robótica, con el análisis de las plantas térmicas, con el análisis de instalaciones mecánicas y electromecánicas, en fin. La mecánica, pues como tiene este campo de acción tan grande, pues es una rama de la física tan diversa, que son muchas las aplicaciones. Les agradezco mucho la atención, espero nadie se me haya dormido, espero haber logrado el objetivo de poderles explicar un poco. Y hay muchas otras ramas que no podemos ahorita analizar por cuestión de tiempo, pero la mecánica es así de grande. La mecánica es así de amplia. Los ingenieros mecánicos, entonces, no reparamos automóviles, no sabemos reparar automóviles. A mí me han dicho, ¿se te descompuso tu auto? Sí. ¿Y por qué no lo arreglas? Tú eres ingeniero mecánico. Pues no sé. ¿Sí? Los ingenieros mecánicos aprendemos a hacer otras cosas, aprendemos a analizar los fenómenos físicos, entender los fenómenos físicos para desarrollo tecnológico. Entonces, esto es la mecánica. Ojalá muchos de ustedes se animen por investigar un poquito más de la carrera. Todos los que estén interesados en la parte de la física, pues esta es la física aplicada. Entonces los invito a que la conozcan y ojalá incluso algunos de ustedes a partir de esta pequeña plática puedan estar interesados en estudiar nuestra carrera en nuestras instalaciones, que como les digo es uno de los programas más completos, o si no es que el más completo en nuestro país en cuanto a ingeniería mecánica se refiere. Muchísimas gracias y quedo al pendiente por comentarios, dudas, lo que me quieran compartir, retroalimentaciones, todo es bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar un tiempo necesario para que los jóvenes puedan dirigir alguna pregunta o algún cuestionamiento en relación a esta charla que tan amablemente nos expuso el maestro Jesús Cirilo. Entonces, damos un tiempo, jóvenes, a ver si pueden nutrir un poquito más esta charla. Creo que aquí por el chat mandaron alguna pregunta y dice, buenos días, dice, ¿con la energía mecánica se podría transformar fuerza humana, ya sea en una bicicleta estática o una caminadora, en energía para sustentar una casa completa?
Sí, cualquier tipo de movimiento puede ser transformado en energía eléctrica. Entonces, efectivamente, si tú tuvieras, por ejemplo, una caminadora o una bicicleta en la que tú haces ejercicio, que ese movimiento mecánico lo puedes transformar en energía eléctrica, esa energía eléctrica puede ser utilizada en tu hogar para las diversas actividades en las que se utiliza la energía eléctrica. Desafortunadamente, la energía eléctrica que tú puedes generar en tu caminadora o en tu bicicleta, pues es una cantidad muy pequeña. Tu casa necesita mucho más energía. Pudieras generar ahí a lo mejor alrededor del, no sé, tal vez del 1% de la energía que pudiera ocupar el edificio si te dedicas a hacer ejercicio todos los días, por lo menos un par de horas. Entonces, se requiere mucha energía del cuerpo humano para poder generar una poquita cantidad de energía eléctrica. Las grandes plantas generadoras de energía eléctrica son plantas muy grandes, que aprovechan la energía de mucha cantidad de agua o que aprovechan la energía de mucha cantidad de vapor para generar la energía eléctrica, porque un ser humano pues, generaría muy poquita energía eléctrica, pero por supuesto que se puede, por supuesto que puede ser un área de la ingeniería donde se pueda aprovechar más, porque incluso podemos tener arreglos de engranes, de poleas o de otros dispositivos donde podamos aumentar la cantidad de movimiento que generamos nosotros para poder generar un poquito más de energía eléctrica. Entonces ahí hay avances importantes en la ingeniería y que todavía hay un campo de análisis, de estudio muy amplio para tener dispositivos que se pueda aprovechar la energía que se está desperdiciando, como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Efectivamente es una energía desperdiciada y que pudiera ser aprovechada en una generación de energía eléctrica, por ejemplo. Espero haber contestado la pregunta. Ojalá haya quedado claro. ¿Algún cuestionamiento más, jóvenes? Por favor, si gustan participar. Maestra Tania. Bueno, yo levanté mi mano precisamente porque, pues yo soy muy curiosa y me meto en lo que no. Ahora entiendo por qué dicen que los ingenieros son los que deben cambiar el mundo. Manejan un montón de cosas y tienen una posibilidad enorme para poder impactar en ese tipo de cuestiones. Yo no sabía pues que tenía que ver, yo también me fijo en la finta de que motores son motores, lo que ustedes manejan son mecánicos, son motores. Pero no, es física en todas sus formas, matemáticas, una aplicación intensa, y pues ojalá y pronto los chicos que tenemos aquí pendientes pues, vean que hay esa posibilidad. Además, nosotros, la EPA 5, somos los campeones de bachillerato de robótica para que sigan trabajando eso, apoyados precisamente por las facultades que nos apoyan, están con nosotros el día de hoy, mecánica, eléctrica también. Entonces, aquí una pregunta muy simple, no sé, yo hace muchos años trabajé con algo que llaman ergonomía. ¿También ustedes le entran a la ergonomía? Es mi pregunta completa. Muchas gracias, maestra Tania. Antes de contestarle la pregunta, quiero hacer un comentario, qué bueno que usted lo mencionó. Yo soy ingeniero mecánico y pues hablo maravillas de la ingeniería mecánica, pero también la Facultad de Ingeniería Mecánica ofrece la carrera de mecatrónica, que está más enfocada al control de mecanismos a través de medios electrónicos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la robótica, pues es estudiado más a profundidad en esta carrera, que es mecatrónica, que al final de cuentas viene siendo una especialidad de la mecánica. Ya vimos todo el campo tan amplio de la mecánica, pues también la mecánica tiene esta área de especialización que es el control de máquinas o mecanismos, pero ese es un área que lo estudia más a profundidad la mecatrónica. Entonces también nuestra facultad oferta la carrera de ingeniería mecánica, pero también la carrera de ingeniería mecatrónica. Sí, maestra, en cuanto a su pregunta, efectivamente, pues la ergonomía es una parte importante del desarrollo tecnológico. El hacer dispositivos cómodos para el usuario es lo que tiene que ver con la ergonomía. Entonces, incluso cuando un lápiz se diseña, tiene que diseñarse que cumpla con la actividad específica de escribir, pero que además tenga otras cosas adicionales, como por ejemplo que sea fácil de utilizar por el usuario.
Esa facilidad, incluso no sé si alcanzan a ver mi lápiz aquí tiene una goma que lo hace suavecito al tacto y que lo hace cómodo al movimiento, al movimiento de la mano y para estarlo utilizando por largo tiempo. Entonces, esto es una cuestión ergonómica. No está aquí porque a alguien se le ocurrió, sino que se hizo un análisis del comportamiento del dispositivo por el usuario se hizo un dispositivo que fuera más fácil de utilizar. Entonces, esa es la cuestión ergonómica. La cuestión ergonómica es diseñar los dispositivos para que sean fáciles de utilizar por el usuario. Nuestros asientos de nuestro automóvil, cuando nosotros nos podemos apoyar bien cómodamente en el asiento del automóvil y podemos conducirlo por 3-4 horas sin cansarnos mucho, es porque el asiento del automóvil fue diseñado desde el punto de vista ergonómico para que fuera cómodo por el usuario. Y así todos los dispositivos que se utilizan, incluso algunas máquinas que se utilizan para trabajar, son máquinas que son analizadas también desde el punto de vista de la ergonomía para que sean fáciles de utilizar por el usuario. Entonces también es algo que se tiene que tener en consideración cuando se hacen diseños mecánicos, el asunto de la ergonomía, que consiste precisamente en esto, en que sea cómodo para ser utilizado por el usuario. Efectivamente, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguna otra cuestión, jóvenes, compañeros? Bueno, entonces, pues vamos a permitirle a la maestra Tania que nos dirija unas palabras para hacer la clausura de esta importante charla y agradecer sobre todo la presencia de todas las personalidades, los jóvenes maestros que por aquí nos acompañan, por decir como del maestro Aldo del Colegio San Nicolás, la maestra Alma Julia de la Preparatoria 4, a nuestra querida doctora Tania Madeleine, a la maestra Erika, maestro Rufino, y no por mencionar lo último, el más importante, ¿no? Al maestro Jesús Cirilo Trujillo, que fue el que nos dio esta charla tan interesante, y pues agradecer la presencia de todos ustedes. Entonces, le cedo la palabra a la maestra Tania. Pues ojalá y esta charla le haya ayudado mucho a los chicos a entender la importancia de la ingeniería en general, especialmente la ingeniería mecánica y la ingeniería en mecatrónica, porque sí es importante que conozcan toda la variedad de conocimientos que tiene la Universidad Michoacana y lo importante que son también el laboratorio que señaló el maestro, el doctor, los laboratorios que se tienen que son de primer nivel y de calidad, que aseguran que los jóvenes aprendan y que se apasionen con su materia. Yo le agradezco, doctor Jesús Cirilo Trujillo, porque se muestra y demuestra la pasión que tiene por su profesión, lo que le gusta y lo que ha mandado un mensaje adecuado de que es más de lo que se ve. Por eso a lo mejor empezó con esta pregunta, ¿qué es la mecánica? Porque uno se va con la finta de lo que no es. Entonces, le agradecemos ese conocimiento que nos dio, todo lo que es las separaciones de la física y todas las aplicaciones que tienen tipo de energía, nos hizo pensar mucho sobre cómo estamos dañando el medio ambiente con lo que no hemos hecho en el manejo de energías alternas, y pues nos llevamos eso de tarea, creo que la mayoría. Entonces, a los jóvenes que nos están escuchando, pues, que tomen en consideración esas definiciones que se dieron el día de hoy, porque vamos a veces equivocados de contexto. Bueno, y finalizando, pues yo agradecerle a los maestros presentes el día de hoy. Obviamente mi agradecimiento para Erika García, porque es la que está llevando a cabo este esquema, al maestro Roberto, que por ahí anda también en todo lo técnico, y sobre todo a nuestro ponente el día de hoy. Agradecerte, ingeniero, todo lo que ha hecho por la preparatoria, el apoyo que nos ha dado, y sobre todo por esta charla que nos otorgó con mucho conocimiento y de mucha apertura. Le agradezco. Muchísimas gracias. Un placer. Ok, compañeros, pues que tengan un excelente día. Gracias por haber estado y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Erika. Gracias, maestro Luis Gerardo. Y muchísimas gracias, maestra Tania. Un placer. Cuando ustedes me inviten, yo estoy en la mejor disposición. Para mí siempre es
un placer poder participar. Si quieren una plática específicamente sobre el programa de estudios de mecánica o mecatrónica, también con gusto podemos platicar al respecto. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Les agradezco mucho. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Con permiso. Hasta luego, doctor. Hasta luego.